Hablamos de nuevo con nuestra experta en matemáticas y en matemáticos judíos. Hola, Amelia. Buenas tardes. ¿De quién nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de Jacob Bronowski, que fue un matemático judío polaco-británico que es conocido tanto por su trabajo en las matemáticas como en sus extensos trabajos en el campo de la divulgación científica. ¿Qué resaltarías de él? Pues ambas cosas, en realidad. Por una parte, estuvo trabajando mucho en el campo de toma de decisiones, sobre todo de cara a esfuerzos en la Segunda Guerra Mundial y también en el campo, en la parte de investigación. Pero luego, por otra parte, decidió involucrarse en muchos proyectos de tipo de divulgación científica, y no solamente de matemáticas, sino en general de ciencia. Y también en particular de biología. De hecho, este hombre en un momento determinado empieza a tomar parte en proyectos sobre biología, lo cual no deja de ser un cambio importante en su carrera. Uh-huh. ¿Algún dato biográfico interesante conectado con su labor como matemático que nos quieras comentar? Pues, bueno, os empiezo contando un poco cuando estudia de joven y tal. Porque la verdad es que este hombre tuvo una vida de joven bastante interesante. Jacob Bronowski nace en 1908 y vive hasta 1974, y nace en Lodz, en el seno de una familia judía de clase media, en lo que antes iba a ser el Imperio Ruso y ahora mismo es Polonia. Los Bronowski tenían una empresa de mercancías, de comercio y de transporte entre Polonia y Londres, lo cual explica que acabaran mudándose a Reino Unido. El motivo por el que deciden abandonar su ciudad natal, más bien en primer lugar, fue la ocupación rusa de Polonia, que ya la controlaban, pero en un momento determinado terminan invadiendo toda la zona en la que esta gente vive durante la Segunda Guerra Mundial, lo que lo obliga tanto a mudarse a Berlín, durante la Primera Guerra Mundial, lo que lo obliga por una parte a mudarse a Berlín hasta el final del conflicto, y por otra parte, en vez de volver a asentarse en Polonia tras el final de la guerra, los Bronowski deciden irse a Londres. Es comprensible porque Polonia está en una posición muy delicada. Por una parte, la guerra había arrasado ciudades enteras, había cierto potencial de revueltas sociales, hambre y desigualdad entre las regiones que conformaban el país. Así que cuando Jacob llega a Londres, lo va a tener fácil por una parte porque su padre tiene contactos, pero por otra parte difícil porque él no habla una palabra de inglés y no conoce a nadie que no sean sus padres. Bueno, pues lo enrolan en la Central Foundation School, donde él estudia ciencia y letras con igual interés. Y esto le permitiría obtener una beca de estudios para matemáticas en el Jesus College de Cambridge, donde va a destacar en los tripos, que eran los cursos y exámenes de matemática que tenían y tienen lugar en Cambridge, donde fue un Wrangler, título de primera clase en la primera parte del examen, que él toma en 1928, y un Senior Wrangler en la segunda parte, que él toma en 1930. O sea, que era un prodigio, Amelia. Sí, la verdad que, imagínense ustedes, eres un niño chico, te tienes que mudar 2 veces de país, no tienes ni idea del idioma y aún así entras a la universidad sacando unas notas espectaculares. Uh-huh. Y además es que no solamente se dedicaba a las matemáticas, sino que también fue editor de una revista que se llamaba Experiment, cuya primera tirada coincide con 1938, sus exámenes iniciales, de corte literario, no de corte científico. Sí, ya nos habías dicho antes que estudiaba con el mismo interés tanto ciencias como letras, ¿no? Efectivamente, este hombre repartía por igual su interés. lo hizo durante toda su vida. De hecho, Bronowski va a obtener el doctorado en 1933 sobre problemas en geometría y topología, y ese mismo año, además, va a publicar una solución particular del problema de Baring en funciones. Y también ese año va a obtener la nacionalidad británica y va a pasar un tiempo en Mallorca trabajando con una escritora, con Laura Reading, en un proyecto de poesía. El proyecto al final no se llevó a cabo del todo porque tuvieron diferencias creativas, pero vamos, que para él fue un año muy intenso. Bueno, y curioso porque no siempre hay una conexión española con los matemáticos de los que nos hablas, ¿no? No, normalmente se tienen un poco alejados de nosotros. Sí, y en este caso sí, mira, en Mallorca. Muy bien. Pues sí.
Bueno, en 1934 Bronowski obtiene un puesto de profesor en el University College de la ciudad Kingston upon Hull, en Inglaterra, y iba a trabajar hasta 1942, concentrándose principalmente en su investigación en geometría, pero también en poesía. Va a publicar en 1939 el libro titulado The Poet Defense, en el que Bronowski expresa su punto de vista sobre las verdades de la ciencia y de la poesía y de cómo se entrelazan. Tras casarse en 1941, Bronowski deja Hull para trabajar en el Ministerio del Interior británico, como parte de los esfuerzos de guerra. En particular, Bronowski va a trabajar en teoría de toma de decisiones y va a aplicar sus descubrimientos para incrementar la eficacia de los bombardeos contra los ejércitos del eje. La teoría de toma de decisiones, investigación operativa o programación matemática, como quiera llamarse, es una rama de las matemáticas de reciente desarrollo y creación, me estoy refiriendo al siglo XX, que aplica modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos en sistemas complejos. Es decir, en situaciones donde nos encontramos con un gran número de variables a tener en cuenta, para encontrar la solución óptima a un problema. Se suele tener en cuenta aspectos como la escasez de recursos, la vida útil de un objeto, que dicho objeto no esté quieto en un sitio, sino que se esté utilizando todo el tiempo posible, que dicho objeto no se vaya a estar utilizando en dos sitios a la vez, vaya a ser que a alguien se le haya ido una cuenta. Y claro, así lo que se hace es minimizar el gasto económico y aumentar el beneficio que se puede sacar en una situación o en un conjunto de situaciones concretas. Es decir, sacar el máximo partido a todo lo que esté a tu alcance. Bueno, pues cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1945, he elegido para formar parte de la delegación que va a Nagasaki a evaluar los efectos del bombardeo. Y esta experiencia le va a cambiar totalmente la vida. Deja la investigación militar y las clases de matemáticas que le había estado dando en universidades, aunque va a continuar investigando y publicando en investigación operativa. En el periodo 1947-1950 lo que va a hacer es trabajar para la UNESCO. La UNESCO, como me imagino que ustedes sabréis, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo dentro de la ONU con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad del mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Como en parte se dedica a orientar sobre gestión eficaz de los recursos, Bronowski podía trabajar en la línea de investigación que él había estado llevando en un contexto distinto. En particular, Jacob lo que va a hacer es aplicar estadística a la economía de la industria. Sin embargo, la UNESCO también va a fomentar la alfabetización de los pueblos y esta idea acabaría reflejándose en su etapa de divulgación. En 1950 va a dejar la UNESCO para trabajar para el Coal Research Establishment, el Consejo de Investigación del National Coal Board, la Junta Nacional de Carbón que hay en Reino Unido, la NSB. La NSB es una corporación británica que está ideada para nacionalizar la industria del carbón. En enero de 1947 el gobierno británico va a tomar posesión de las minas de carbón por decreto ley y a partir de entonces hasta 1987 la organización va a formar parte del gobierno y después se privatiza. Bueno, pues entre otras cosas lo que Jacob va a hacer en este organismo es que en 1950 va a ser nombrado director de investigación en las instalaciones de Stoke Orchard, de Gloucestershire. Y allí Bronowski lo que va a investigar es sobre combustibles sin humo, dando lugar a algunas sustancias bastante interesantes, como por ejemplo, una de las primeras versiones de estos combustibles sin humo va a ser el ladrillo Bronowski, que va a ser nombrado en su honor. O sea que trasciende, va más allá de la matemática. Sí, para esta altura podríamos decir que Bronowski se ha vuelto una especie de matemático salvaje, que ha estado de nuestro ámbito de las matemáticas y está tocando muchos palos en distintas ciencias distintas. Y claro, su siguiente parada no va a ser quedarse en el carbón, sino que se va para la arqueología, cuando le piden que emplee métodos estadísticos para determinar si el cráneo de un niño que habían encontrado en Town, en África Oriental, va a ser ancestro del ser humano o no. Bueno, para decidir o para poder tomar una decisión, lo que va a hacer es desarrollar un método estadístico para relacionar el tamaño y la forma de los dientes de este cráneo y otros cráneos similares, podríamos decir, y poder clasificar exitosamente
si este niño pertenecía a nuestros ancestros o no. Bueno, no solamente eso, sino que una vez que se mete en arqueología también va a hacer otras cosas, como por ejemplo cuando ayuda a identificar factores que afectan a la manufactura de ladrillo en la época de los faraones de Egipto. Jacob lo que va a hacer es ayudar a los expertos a entender el cambio que se sucede entre los ladrillos de barro y cómo se va a pasar a las piedras en forma de ladrillo y por qué estos van a aparecer posteriormente. Además, por esta época va a empezar su fase de locutor-presentador. Va a aparecer numerosas veces en el programa The Brain Trust, un programa informal de la BBC, en el que expertos de distintas ramas, economistas, científicos, pero también intelectuales e incluso comediantes, podríamos decir, van a responder a preguntas de la audiencia. Fue muy popular y salvo sobre religión, que en un momento determinado deciden que ese tema no se va a tocar, salvo religión se podía preguntar de todo. En 1953, Bronowski es contratado como profesor visitante del MIT, aunque principalmente va a seguir interesado en su libro. Va a publicar The Common Sense Science, la ciencia del sentido común, en 1951, Science and Human Values, ciencia y valores humanos, en 1956, y La identidad del hombre, en 1965. En 1960 ya va a ser nombrado miembro del Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Joya, San Diego, California. Llevaba ya cierto tiempo ayudando a la fundación que construye este instituto y en 1964 va a ser nombrado miembro residente hasta que ya posteriormente en 1970 va a ser el director del Consejo de Biología, no de matemáticas. Ya podríamos decir que se ha escapado del todo de los matemáticos. Bueno, el Instituto Salk va a ser un complejo de laboratorio y actualmente son una referencia mundial dentro de la biología. Lo va a fundar Jonas Salk, que es el desarrollador de la vacuna contra la polio, y la idea que él tenía era investigar en genética, en neurociencia, biología molecular y biología de las plantas. Y es uno de los centros de investigación más importantes que ahora mismo hay en Estados Unidos y en el mundo en general. Bueno, debido a su prestigio como divulgador, Bronowski no va a estar siempre en La Joya, sino que además va a dar conferencias como el ciclo de conferencias que se organiza en Princeton, y también va a presentar una serie de documentales llamados Insight sobre matemática divulgativa. Y por último, ya entre 1971 y 1972, va a escribir y va a ser el narrador de la serie para la BBC The Ascent of Man, el ascendiente del hombre, que va sobre la evolución del ser humano. Bueno, menuda vida más completa, qué hombre más curioso, Amelia. Sí, desde luego. A mí me llama mucho la atención cómo en un momento determinado dice, vale, las matemáticas están muy bien, pero la divulgación está mejor. Y da un giro porque demuestra la versatilidad que tenía él, su cerebro, para irse adaptando a cada una de las circunstancias, no solamente quedarse concentrado en un tema. Desde luego que sí. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado de este matemático y científico en general tan especial. Te convocamos para el próximo programa, Amelia. Pues yo encantada.